Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y volvió a salir en portadas de noticias todo este revuelo que ha causado la ley de cumplimiento tributario en la parte que quizás es lo más polémico, el cambio más grande que afecta parcialmente, ¿ya? No es una eliminación total, sino que es parcial, ¿ya? Recordemos que el proyecto original de la ley de cumplimiento tributario de este gobierno iba para eliminar completamente el secreto bancario y finalmente eso se discutió en el Congreso y se llegó a una eliminación parcial que se suma a una eliminación anterior que también hay por si tienes saldos como de 40 millones de pesos en tu cuenta, igualmente se informan, no recuerdo el monto exacto en UF, que está en una modificación anterior de la ley de bancos, y ahora está esto de que si una persona, y aquí lo voy a aclarar, después vamos a ir a analizar la noticia, el video va a funcionar de la siguiente manera, voy a hacer algunos alcances respecto de que recordemos que entendemos por esto, ¿ya? Bien, o sea, no el conventilleo de redes sociales, sino que lo que es, y lo digo con propiedad porque yo sí me leí la ley, ¿ya? No saqué la información de otras cuentas, no le pregunté a ChatGPT que me analizara, no, yo fui y me leí la ley tal como debieran hacerlo y lo recomiendo a todas las personas y es muy fácil de interpretar la información. No hay mucho en verse porque es bastante textual las afirmaciones que hacen. Lo primero, ¿qué cuentas se informan? Si una persona, empresa, organización, porque esto no solamente afecta a las personas, esta información de 165.000 cuentas bancarias no se refiere solamente a personas, se refiere a todas las cuentas informadas al Servicio de Impuestos Internos. Acá, bueno, la noticia dice el SI, el Servicio de Impuestos Internos, detectó más de 165 personas con abono y revela millonario monto. Eso es inexacto. ¿Por qué? Porque son los bancos los que cuando se cumplen estos parámetros de la cantidad de movimientos, no, ojo, no son transferencias, son movimientos en una cuenta bancaria que impliquen abonos, ¿ya? O sea, si tú recibes un depósito, si tú recibes una transferencia, eso es un abono, ¿ya? Cuando hay 50 en un semestre, o sea, perdón, en un día, perdón, en un mes, de diferentes, desde diferentes cuentas, ojo con eso, porque hay personas que están pensando que esto es que si, lo sé, a mí, mi mamá me hace 100 transferencias, resulta que ya cumplí las del semestre. No, porque seguramente tu mamá te transfiere desde la misma cuenta. Por ende, eso cuenta como un movimiento. Aunque te haga 1.000.000 de transferencias o más que eso, sigue contando como uno. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 50 que te lo enviaron diferentes personas. Juanito te transfirió, Pedrito te transfirió Catalina, te transfirió Carla, te transfirió tu sueldo una empresa y van sumando. Entonces, si hay 50 de diferentes destinatarios en un mes, abonos en tu cuenta, ojo, abonos tampoco, no son movimientos que tú hagas, también vi algunas personas que estaban considerando, y eso quiero, de lo que voy a hablar harto del video igualmente, de cosas que andan dando vuelta en redes sociales y vamos a tratar de irlas desmitificando, porque la idea es que este video va a ser largo y va a ser completamente informativo, la idea es que tú se lo puedas compartir a alguien que quizás está desinformado, que tiene susto y en realidad no tiene por qué tener susto, vamos a tratar de aclarar todo eso. ¿Ya? Va a ser como bien de utilidad pública esto. Entonces, no, son abonos, ¿ya? Las compras que tú hagas no cuentan tampoco como movimientos, ¿ya? Y son 50 en un mes y o 100 en un semestre. Es cualquiera de las dos condiciones. Pueden cumplirse las dos, puede cumplirse solamente una de las dos. Y lo que ocurre en ese caso es que el banco, dice la ley, la institución bancaria, tiene la obligación de enviar la información
completa de eso. Incluso en la ley aparece, y hay una circular igualmente del Servicio de Impuestos Internos, que dice qué información tiene que llevar, tiene que contener ese informe, y ese informe se le debe enviar por cada institución que esté obligada a informar. En la ley aparecen igualmente las instituciones que están obligadas a informar, e incluso se hizo una modificación porque habían quedado fuera las no bancarias como las Tempo, las Copec. ¿Se acuerdan que la gente empezó a decir no ocupan esas porque se les pasó y todo? Después, al poco tiempo, se hizo una modificación para incluirlas. Eso fue un papelón, una champonada bastante grande del equipo del Ministerio de Hacienda, y que incluso lo trataron de tapar porque salió el coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda a decir que lo habían hecho adrede porque quedaban contenidas en una normativa anterior, y eso iban a ser tratados como ventas directamente. Entonces ahí estaban efectivamente asegurado que eso igualmente estaba cubierto. Al final eso no era cierto porque mientras esa persona estaba dando esas declaraciones, rápidamente estaban tratando de pasar una modificación que finalmente se hizo a la ley para que igualmente fueran incluidas. Entonces esas igual están obligadas a informar, tienen que hacerlo una vez por semestre. Al final, como la ley se demoró un poco, no entró el segundo semestre del 2024. Se pensaba que el segundo semestre de 2024 ya iba a entrar. De hecho, esa era la información original. Y posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos sorprendió a todos con una circular donde dejaba fuera ese semestre y decía, no, esto va a pasar a implementarse esa parte de la ley a partir del 1 de enero de 2025. Por tanto, el primer semestre que se va a informar va a ser el primer semestre justamente de 2025, del 1 de enero al 31 de julio. Como eso ya se cumplió, el Servicio de Impuestos Internos recibió toda esa información de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos esos meses. Entonces, si tú caíste, digamos, o tu empresa o la organización donde estás, lo que sea, ya cae dentro de estos parámetros, la información ya la tiene el Servicio de Impuestos Internos y se encuentra en este momento, por lo que dice el artículo. Por eso es que vamos a ver un poco este artículo de prensa donde hay una fuente directa, porque finalmente se entrevista a la directora nacional actual del Servicio de Impuestos Internos, que nos dice varias cosas que son bien interesantes de analizar, ¿ya? Y dice que están en proceso de análisis de toda esa información. De hecho, en la misma plataforma del Servicio de Impuestos Internos y en redes sociales del Servicio de Impuestos Internos ya hay unos informes desagregados de cuánto dinero fue, a qué tipo de cuentas corresponden, los montos promedio, bastante información. O sea, ya están haciendo el trabajo de análisis. Ahora bien, cosa súper importante, y estoy mirando acá mi torpedo, ¿ya? Para los que todavía están con la idea del negacionismo, esta gente que cree todavía que la Tierra es plana y que todavía siguen con la idea de que esto era inconstitucional, y algunos se inventaron de que el Tribunal Constitucional esto lo rechazó el año 2024, o sea, 2023 en realidad. Eso nunca sucedió. Ya no sé qué estaban pensando ahí, pero el Tribunal Constitucional esto lo aprobó sin ningún problema. Ya no encontró que no había nada que fuera inconstitucional. Por tanto, esto ya fue, ya ocurrió, la información ya la tiene el Servicio de Impuestos Internos. Por tanto, aquí tenemos que pensar en qué es lo que va a ocurrir ahora, ¿ya? También, con respecto a eso, lo último que me quedaba aclarar de las cosas que he escuchado en redes sociales que de repente repite la gente y que desinforma bastante, ¿ya? En este caso, ¿ya? Respecto de las personas que sean descubiertas evadiendo impuestos, que ya vamos a ir a eso, que finalmente el foco va para allá, no aplica en ningún caso el principio de irretroactividad de la ley. ¿Qué es el principio de irretroactividad de la ley? El principio de irretroactividad de la ley dice que ninguna ley puede actuar hacia atrás en Chile específicamente, porque esto existe en varios países, pero en Chile específicamente, no puede actuar hacia atrás cuando a uno le perjudica lo que indique esa ley. O sea, si sale una ley nueva, ¿ya?
y lo que dice esa ley a ti te perjudica de alguna manera, ¿ya? No aplica para tu caso, ¿ya? Pero si es positivo, ¿ya? Si es positivo, sí aplica, ¿ya? Eso solamente como cultura general, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en este caso? En este caso, lo que dice la ley simplemente, y lo que aplicaría nuevo, digamos, es que simplemente se informan los movimientos, ¿ya? Entonces, en eso no es nada, o sea, se informaron los movimientos. Ahora bien, si es que hubiera un delito tributario, en este caso evasión de impuestos, el delito de evasión de impuestos tipificado en el Código Tributario hace un montón de años, resulta que no cambió con esta ley. Por tanto, no es que es eso, a ver, irretroactividad de la ley respecto de ese principio de que no puedes evadir impuestos, tendríamos que haberla alegado cuando partió esa ley, que fue hace, no estábamos ni vivos la mayoría seguramente que ven el canal, por ende pasa a ser medio ridículo de que personas que claramente de derecho y de temas legales no tienen idea, repitan estas cosas y de verdad se pongan en vergüenza. El problema más grande con eso es que muchas otras personas eventualmente escuchan esto y en un ánimo de desesperación para defenderse tratan de hacer esto y al final no ayudas en nada a tu caso, porque quedar de ignorante y en ridículo finalmente lo que hace es desmejorar tu posición a la hora de defenderte. Cuando tú te quieres defender, tienes que defenderte con argumentos sólidos, basados en la legislación, pero bien interpretada, no en la base de repetir cualquier cosa, porque de verdad, para el que sabe que tiene más conocimiento, te va a desarmar inmediatamente y va a considerar que como no sabías nada, había que castigarte nomás, porque en realidad no había mucho más que hacer contigo, ¿ya? Y no es la idea tampoco ponerse en esa posición tan desventajosa. Ahora bien, ¿en quién va a estar el foco? Porque aquí igualmente hay bastante conversación sobre eso y aquí ya podemos meternos un poco a analizar finalmente toda la información respecto de lo que se menciona acá. Aquí hay un poco de cuántas se informaron y todo, las entidades que les tocó informar y aquí está lo que se viene, que pudiera ser lo más relevante. Bueno, lo primero, para dar tranquilidad a quienes no están evadiendo impuestos en ningún caso, pero por motivos diversos, que puede ser desde que alguien es tesorero de curso hasta algo que me comentaba una persona hoy día en redes sociales que igual estaba como asustada, decía que una amiga de ella, yo creo que ella era ella misma en realidad, pero bueno, digamos que era una amiga, porque eso es como, no, un amigo, eso tal cosa es como medio sospechoso. Pero igual, supongamos que era ella o era su amiga imaginaria, lo que sea, ya tenía como 150 movimientos porque está haciendo su matrimonio y se le ocurrió que una manera de abordar la parte del regalo era que finalmente le regalaran dinero mediante transferencia. Entonces ya llevaba como 150 que obviamente van a ser desde diferentes cuentas. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Ya? Lo primero es entender que en ningún caso hay una ley que diga que tú ahora resulta que tienes restringida la cantidad de abonos que puedas recibir en tus cuentas bancarias. Porque también he escuchado eso, ¿no? Es que ahora si tú recibes más de 100 en un semestre te van a multar. Por eso escuché varias veces, leí a personas que decían eso. Por supuesto que eso no va a ocurrir. ¿Ya? No hay ningún problema con que recibas millones de abonos si tú quieres. El tema es que no estés evadiendo impuestos ni estés cometiendo ninguna actividad ilícita. Obviamente que una persona que está recibiendo los regalos de su boda en dinero no está cometiendo ningún tipo de delito. Sin embargo, puede ocurrir, puede que no, ¿ya? O sea, aquí entramos al terreno donde tenemos que creerle un poco al Servicio de Impuestos Internos. Acá lo vuelve a reiterar la directora nacional, también lo dijo varias veces cuando era subdirectora, que supuestamente, yo aquí soy bien incrédulo, ¿eh? Lo quiero decir con toda propiedad, yo soy muy directo, yo esto no me lo creo para nada, ¿ya? Básicamente porque aplicándole un poco de sentido común, ¿ya? De raciocinio, inteligencia,
Dudo que el Servicio de Impuestos Internos tenga las herramientas para poder hacer esto de discriminar anticipadamente quién puede haber estado evadiendo y quién no. Quizás va a mirar algunos parámetros, sí, y en algunos casos puede ser que lo pueda detectar. Pero yo creo que lo que va a ocurrir, vamos a hablar primero de estos casos donde no hay ningún tipo de delito tributario, pero la persona fue informada, puede ser que esta persona sí la fiscalice y le hagan preguntas básicamente para investigar y aclarar su situación. Lo que va a ocurrir en esos casos es que muy probablemente estas personas van a tener cómo justificar su actividad y en base a eso el Servicio de Impuestos Internos debiera dejarlas tranquilas y no molestarlas más. Ya, eso es lo que debiera ocurrir. Pero que va a ocurrir de entrada esto que aseguraba la subdirectora cuando era subdirectora y ahora que es directora nacional, de que ellos no van a estar hostigando, porque igual molesta eso, fiscalizando a personas que no debieran estar fiscalizando. Yo de verdad, ilumíneme a alguien en los comentarios si sabe algo que yo no sé. Si usted alguno trabaja en el Servicio de Impuestos Internos, me puede contar ahí con qué sistema maravilloso de tecnología contará el Servicio de Impuestos Internos para hilar a tal nivel que solamente viendo los movimientos bancarios pueda entender cuál es evasión de impuestos y cuáles son regalos de una boda o son abonos de una kermés. ¿Ya? Yo dudo que eso sea así. Puedo estar completamente equivocado, aquí estoy entrando en el terreno, y lo quiero decir con toda responsabilidad, estoy entrando en el terreno del video donde estoy emitiendo algunos juicios personales, me puedo equivocar como cualquier persona, pero igualmente tengo bastante experiencia con el Servicio de Impuestos Internos y con el mundo público como para también entender que a veces son carriles para dejar más tranquila la opinión pública, porque imagínense lo mal que se vería que el servicio reconociera que no tiene idea cómo lo va a hacer respecto de esto. Punto aparte del Servicio de Impuestos Internos, dudo que estén muy felices con esto. ¿Ah? Algunos dicen, oh, que el Servicio de Impuestos Internos así como que está gozando con esto. No se engañe. Esta medida la diseñó el Ministerio de Hacienda como una manera de combatir principalmente la informalidad y la evasión de impuestos con ese foco. Y al que le toca implementar esto y tener que trabajar y sacarse la cresta para que esto funcione, es al Servicio de Impuestos Internos, sin un aumento de presupuesto, sin aumento de dotación. Así que bajo esa mirada, la lógica acá no es un servicio de impuestos internos feliz porque va a fiscalizar un montón de gente. Los funcionarios deben estar aterrados de la cantidad de pega que se les viene con esto y todo lo que van a tener que hacer para poder abordar esta cantidad de información. Es una locura, ¿ya? También voy a hablar un poco de eso, de cómo yo creo que va a ser finalmente ya la parte de fiscalización. Pero bueno, las personas que no estén evadiendo impuestos puede que les toque aclarar algo. En la medida que cuenten con toda la información, dudo que les pase algo así de categórico. No creo que les pase absolutamente nada, pero creo que sí les puede tocar tener que explicarse. Y acá, igualmente, vuelve a señalar la subdirectora, y esto lo han dicho un montón de veces, o sea, director nacional ahora, pero también lo dijo cuando era subdirectora, esto sí que lo han dicho hartas veces. El primer foco del Servicio de Impuestos Internos con esto siempre ha sido la informalidad. Es decir, si tú tienes un negocio informal, si tú que estás viendo este video ahora tienes un negocio informal y tú fuiste informado, probablemente ese perfil, digamos, ese segmento de todos los informados que sea detectado finalmente que probablemente está evadiendo, va a ser a los que más los van a molestar. Y de hecho la subdirectora acá habla de que los van a contactar para guiarlos en el proceso de iniciar actividades. Eso suena sumamente lindo, ¿ya? Pero en la práctica, evadir impuestos es un delito. Entonces, si te pillan evadiendo impuestos, digamos que esa guía es más, oiga, formalícese y entre medio le vamos a dar igualmente algunos castigos que corresponden simplemente a la normativa. Por ende, y el llamado que yo siempre he hecho a raíz de esto, hoy día está muy complicado tener un negocio informal en Chile
Si tu negocio da para formalizarlo, formalízalo, y si no, considera que fue un periodo que lo tuviste y quizás es mejor descontinuarlo, porque seguir informal, ¿ya? Va a implicar, para que no tengas problemas, no te vayan a multar ni nada, imagínate, no puedes utilizar medios de pago electrónicos a través de esta misma ley, ahora está prohibido. Eh, Antes se informaba el Servicio de Impuestos Internos igual, entonces igual era un problema. No puedes recibir transferencias. ¿Qué te queda? El efectivo. Y con el efectivo vas a limitar tremendamente tu negocio, vas a vender un par de chauchas, no va a valer la pena. El emprendimiento hay que pensarlo si uno le va a poner todo el empeño y todo lo que cuesta tener un negocio, que te rente, que te sea agradable trabajar en eso para poder sacar adelante a ti, a tu familia. Insisto, el efectivo, la cantidad de pagos que puedes recibir es muy baja, y finalmente seguramente no da para tener un negocio y vivir dignamente de eso. Entonces, si da para formalizar, formaliza, y si no, descontinuarlo. ¿Qué pasa si yo ahora descontinúo el negocio, por ejemplo? ¿Qué pasa con lo que ya ocurrió hacia atrás? La verdad es que igualmente te podrían fiscalizar, ¿ya? Ahí entramos de nuevo en el terreno de qué va a pasar con los informales, porque también después voy a hablar de los formales que se han sorprendido dando menos boletas y facturas de lo que corresponde, si básicamente va a pasar eso. En los informales es mucho más fácil darme cuenta que alguien está evadiendo. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene tantos movimientos en un mes y en un semestre si no tiene un negocio informal? Es bastante fácil que te pillen cuando ya tienen tu información bancaria, ¿ya? Ahora bien, seguramente vamos a tener miles de casos. Estos 165.000, ojos, son las cuentas informadas. No significa que los 165.000 estaban evadiendo impuestos. Ahora están revisando la información, va a haber un porcentaje de eso que va a ser evasión de impuestos. ¿Tiene capacidad el Servicio de Impuestos Internos de salir a la calle con fiscalizadores a tratar de abordar a esa gente? En ningún caso. ¿Lo hace así de esa manera actualmente el Servicio de Impuestos Internos? No, hace muchos años que no lo hace así. El Servicio de Impuestos Internos lo que hace es contactarte vía correo electrónico y te puede girar sin avisarte. Entonces no necesita mayormente hacer mucho para iniciar una fiscalización. De ahí a, y aquí ser súper honesto, de ahí a que una persona después de esto ya lo fiscalizan, no paga nada, esto pasa a tesorería, quizás tesorería lo demanda y lo intenta embargar, quizás esa persona no tiene nada y eso va a quedar ahí. ¿Ya? Así de simple. O en algunos casos no, y efectivamente va a terminar de embargar algo. Ahí va a depender la parte de acciones judiciales que inicia tesorería, y ahí dependen mucho también, ahí están muy asociadas a los montos. Pero en lo que respecta al Servicio de Impuestos Internos, ellos van a ir por todo, porque no pueden fiscalizar a unos y no a otros. Esto que dicen algunos que van a priorizar por montos, incluso fue una barbaridad que dijo en algún momento el ministro Marcel. Eso no es así. Ahí el ministro se equivocó de manera tremenda, ¿ya? Porque esto es tan simple como si tú tuvieras un carabinero que está en una vereda y presencia 3 delitos. El carabinero no puede elegir finalmente cuál atender y cuál no. Obviamente por un tema de temporalidad y porque es solamente uno, va a tener que ver con cuál actúa primero, ¿ya? Pero tiene que avanzar con todos igualmente, ¿ya? Y con esto otro, la verdad que con los sistemas más o menos automatizados que el Servicio de Impuestos Internos tiene para esto, la verdad que yo creo que le van a meter bastante tecnología a esta parte para poder hacerlo. Entonces, lo más probable es que las personas que están informales, lo primero que reciban es un correo electrónico invitándolos a formalizar y quizás a explicar su situación y cursándoles algo. ¿Ya? Por ahí puede ser. ¿Es buena idea formalizarse en este momento? Siempre es un buen antecedente, ¿ya? Porque incluso ahí podrías entrar seguramente a negociar, o quizás van a ser tantos casos que van a decir, oye, mira, los que formalicen, vamos a hacer una medida excepcional para, en el fondo, obviar una buena parte o quizás todo, pero considerando los que ya hayan demostrado la voluntad de que ahora sí quieren cumplir. O sea, que uno se equivocó y finalmente ahora quiero hacerlo bien. Entonces, yo creo que es una muy buena idea, igualmente, aunque sea ahora, formalizarse igual, porque lo que ya ocurrió, ¿no? O sea, finalmente tratar de prepararse para enfrentarlo de mejor manera si es que a uno le toca. Ahora, ya hablamos de los informales. Para finalizar ahora, ¿qué pasa con los que me incluyo, yo tengo empresa, los que tenemos empresa y las cuentas fueron informadas? Lo más probable es que el que tenga empresa, su cuenta va a ser informada.
La lógica es que si yo tengo un negocio, voy a tener más de 50 movimientos seguramente en un mes, porque voy a tener más de 50 clientes en un mes seguramente, o si no tengo 50 clientes en un mes, mi negocio es chiquitito o vivo de ventas grandes, probablemente en un semestre sí tengo 100. Entonces, la probabilidad, digamos, que la cuenta de alguien que tiene un negocio de una empresa se informe es altísima. Lo más probable es que la gran mayoría de esas cuentas se va a informar. Ahí, ¿qué es lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuestos Internos va a tratar de establecer si la cantidad de documentos tributarios emitidos coincide con la cantidad de movimientos de ingresos en la cuenta en el mismo periodo. Entonces, ¿yo qué datos ahí podría comparar? Y esto va a servir seguramente para algún modelo aquí, no estoy hablando de ciencia de la NASA, esto se le ocurrió seguramente a alguien del Servicio de Impuestos Internos que son especialistas en fiscalización el día 1. Ya no hay que ser muy brillante para pensar que si yo tengo el dato de la cantidad de abonos en un mes, ya pensémoslo en un mes, y tengo igualmente la cantidad de documentos tributarios en un mes, y estos cuadran, probablemente tengo una empresa que tiene un cumplimiento tributario irrestricto, impecable. Si hay diferencias, voy a tener que establecer a qué se corresponden las diferencias. Puede ser algunas ventas a crédito, algunas anulaciones de ventas. Pero si, por ejemplo, tengo cosas que son alarmantes, como que tengo 100 ventas en un mes y resulta que tengo solamente 10 documentos tributarios emitidos, estoy hablando por poner cualquier ejemplo, pero estaríamos hablando de un 90% de diferencia, lo más probable es que al representante legal de esa empresa lo van a invitar a aclarar su situación porque la diferencia es muy grande y muy fácil darse cuenta. El otro dato que yo tengo, y efectivamente el Servicio de Impuestos Internos lo pidió de esa manera a los bancos, ahí hay una intencionalidad y encuentro que fue bien inteligente porque eso me permite rápidamente tomar decisiones, cuadrar datos y finalmente ir descartando quiénes están evadiendo y quiénes no. La base imponible. ¿Ya? Si yo tengo abonos en una cuenta, tengo que el total de una cuenta en una cuenta fueron 30 millones de pesos en un mes, pero resulta que la base imponible para cálculo de impuestos de ese mes fueron 10 millones, ¿dónde están los otros 20? Si no están en documentos a crédito, tengo evasión, necesariamente. Y esto es sumamente fácil de automatizar, o sea, armo un sistema que finalmente parametrice ciertas cosas que tengo que ver y me genere un filtro, ¿ya? Para ir descartando algunos y poniéndole seguramente más ojo a otros, hasta que llega a la conclusión de que hay algunos que los tengo que invitar a acercarse al servicio de impuestos internos. En ese sentido, quienes sean detectados evadiendo cuando ya son empresa, ¿ya? Normalmente son multas, ¿no? La verdad, va a depender de los montos, y no hay mucho que hacer tampoco. La invitación a todos los que tenemos negocio, den todas las boletas, den todas las facturas, porque si van a recibir pagos electrónicos, la verdad que con la cuenta informada es muy poco lo que puedes hacer ahí a nivel de maniobra de no dar algún documento y sale caro meterse en estos problemas. Y esto es permanente, o sea, pasó este semestre, después se viene el otro semestre y así, o sea, siempre vamos a tener un desfase de 6 meses más el tiempo que se demora el Servicio de Impuestos Internos en procesar la información, pero esto va a llegar igual, ¿ya? Eso era todo lo que quería contarles en este video. Si alguno de ustedes necesita servicios tanto de formalización como de contabilidad o asesorías para consultas, que cosas que puedan estar relacionadas a este video, puede revisar siempre la información en la descripción del video. En www.alfaconsulting.cl tenemos todo publicado con detalle, precio, por si a alguien le sirva. Si este video te gustó, dale me gusta. Yo te pido que lo compartas igualmente con más emprendedores. Yo creo que le va a servir a bastantes personas, sobre todo por todo lo que dije al principio, aclarando cosas que andan dando vuelta en redes sociales y que de verdad me hago cargo con toda propiedad de que todo lo que dije en el video es completamente verificable. Cualquiera de ustedes puede ir, descargar la ley, porque la ley la descargan en Google y la puede leer y puede revisar los artículos a los que yo me referí en este video y la interpretación que hice, y les aseguro que es tal como se los estoy diciendo, porque de verdad en su momento, y ahora volví a revisar, me gasté una buena cantidad de tiempo en estudiar porque a mí me gusta ser responsable con las cosas que informo. De hecho, a mí fui criticado por no salir inmediatamente con videos, por ejemplo, de si esto era constitucional o no, porque estaba tratando de entender qué es lo que decía el fallo. No quería finalmente salir y decir algo de lo cual después iba a terminar haciendo el ridículo.
como le pasó lamentablemente a algunos creadores de contenido y que a raíz de eso después la gente sigue repitiendo sus tonteras, porque yo no me voy a jugar mi reputación ni la reputación del canal por hacer las cosas mal y a la rápida. La reputación de este canal se ha construido en la base de hacer un trabajo responsable. No sin errores, pueden haber igualmente, pero yo de verdad trato en la medida de lo posible, me esfuerzo muchísimo por hacer las cosas lo mejor posible. Si tienes alguna consulta igualmente sobre esto, déjamela en los comentarios y nos vemos en un próximo video.